Es una etapa en la cual se culmina este periodo de 10 siglos de la, por algunos llamada Edad Oscura o Edad medieval, que en realidad, como hemos visto, tan oscura no fue. Por el contrario, fue una época brillante, por lo menos en la medicina medieval oriental, no tanto en la medicina occidental, pero la medicina occidental logró la conciliación entre el pensamiento antiguo, el cristianismo y este casi salvajismo de las hordas bárbaras del norte de Europa. El Renacimiento, como su nombre lo dice, implica regresar a las raíces griegas, ahora redescubiertas a través del legado griego que pasó por los árabes, fue digerido por los árabes y fue entregado a partir del siglo XIV a Europa. Entonces Europa siente que renace. Pero no solamente renace en el aspecto de conocimiento, de artes, sino también renace en el sentido científico y también renace o cambia en el sentido social y político. ¿Qué caracteriza a este periodo? He pasado la lámina, lo están viendo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué caracteriza a este periodo de renacimiento? En primer lugar, la Edad Media dejó la impronta de la plaga, de la terrible plaga que devastó a Europa y mató a las 2/3 partes de su población. Entonces, el temor a las plagas y las epidemias se convirtió en algo, digamos, incorporado casi genéticamente en las personas. Y para esto pensaron en varias causas y también en algunas posibles soluciones, como vamos a ver. Lo segundo es que luego de este largo periodo en el cual la Iglesia imponía ciertas normas, desvalorizaba la vida y sobrevaloraba la vida después de la muerte, esa era la verdadera vida, este era un preámbulo a esa vida, se comienza a descreer un poco en eso, que hay un nuevo ímpetu hacia el disfrute de la vida. Y entonces hay una individualización, ya no soy uno más del montón, sino yo valgo, yo disfruto, hay fiestas y excesos. Y por cierto, esto va de la mano con una disminución de la capacidad de la Iglesia para poder imponer su voluntad. La Iglesia continúa siendo un factor fundamental en la sociedad, tanto en lo que sea político como en el comportamiento de las personas, pero disminuye sin duda su poder coercitivo. Lo tercero es que la higiene pública, que había decaído tanto luego del auge que tuvo en la Edad Antigua, con la disposición de agua, los lavados, o en el mundo oriental con los ritos orientales, religiosos, de higiene, de purificación, no solamente decae, sino que continúa siendo absolutamente alejado de la vida cotidiana. Hay una ausencia total de higiene, tanto la pública, la que tiene que ver con alimentos, excretas, disposición de agua, como también la privada, la personal, la del lavado, la higiene personal. Vamos a ver esto cómo se plasma. En primer lugar, este temor a plagas y epidemias se atribuyó a muy diversas causas. Por ejemplo, pensaban que el aire estaba infectado. Recuerden el nombre de malaria, mal aire, ¿no? Que el aire pantanoso, lleno de azufre o lleno de compuestos nitrogenados que huele mal. El aire infectado es el que causa la enfermedad. Causa externa, que en el medioevo se llegó a pensar que era una causa externa que afectaba a las internas según el medioevo oriental. El envenenamiento del agua, no el aire, sino el agua, pero el agua infectada ¿por quién? Se le echó la culpa a los judíos, a los gitanos o a cualquier persona que tuviera visos de ser brujo o bruja. Las alteraciones de los astros, que un eclipse, que una estrella fugaz, un meteorito, eso se consideraba que alteraba el aire, el ambiente, y eso podía llevar a una plaga. También se consideraron otras causas naturales, como por ejemplo el oleaje, el viento u otras cosas más. O sea, lo notorio es que estas plagas y epidemias ya no se consideraban castigos divinos, a los cuales había que aplacar haciendo pues procesiones votivas y cosas por el estilo. Se pensaba que había alteraciones naturales, claro, algunas un poco traídas de los pelos. El nuevo ímpetu hacia el disfrute de la vida da lugar a fiestas y excesos. El carnaval que conocemos es el carnaval renacentista, donde por unos días, una semana o a veces un poco más, el pobre podía fingir ser rico y el rico podía fingir ser pobre, y donde habían grandes orgías de exceso de comida, bebida y sexo también, muchísimo, sin que la iglesia hiciera nada.
la iglesia daba permiso a este exceso para evitar de perder el control durante todo el resto del tiempo. Durante el carnaval se permitían los excesos y luego venía la cuaresma y el arrepentimiento. Entonces, esto era una forma de conciliar este ímpetu, ya que brotaba de la propia sociedad hacia el disfrute personal e individual y el control que quería seguir manteniendo la iglesia. Entonces, esta disminución del poder coercitivo se plasma en este compromiso. Y esto, por supuesto, causa también alteraciones en la salud. Yo quiero vivir, quiero disfrutar, aunque después venga el arrepentimiento por lo que he hecho. Lo tercero es la ausencia de higiene. Aquí vemos una imagen creada ¿no? Que representamos a hombres y mujeres no solamente sucios, sino harapientos, que era propio de la enorme pobreza que existía y el hambre que existía en el Renacimiento. El Renacimiento poblacionalmente significa un crecimiento de la población. Es decir, la Edad Media, la alta Edad Media, hubo un decrecimiento de la población. La baja Edad Media, cercana al Renacimiento, hubo varias décadas con muy buenos muy buenas cosechas, con un adecuado clima que permitía crecimiento, y ese crecimiento poblacional se incrementó notablemente, pero también había años malos y la pobreza, sobre todo por el sistema, llegó a ser muy grande. Por otra parte, la gente no tiene el más mínimo criterio de limpieza, y acá vemos a una mujer tirando agua, sí, pero también podía tener orinas o excretas a la calle sin el menor respeto y sin que nadie se ocupara de esto. Entonces, la higiene pública y privada era muy mala. El control de los mercados también continuaba siendo muy malo, a despecho de lo que había pasado en la época romana con los ediles o con otros con en el mundo oriental. Aquí no había ningún control sobre esto. Cualquiera podía vender cosas en mal estado o muy sucias. La suciedad era la norma en la Edad Media. Los cambios, esto en la percepción de la salud entonces son esos, pero los cambios en las condiciones de salud, objetivamente, eran en primer lugar que las ciudades crecieron. De estos pequeños pueblos casi aislados, que eran un castillo feudal y un pequeño poblado alrededor, que luego constituyen a, a lugares fortificados, pasa a crecer a ciudades. El pequeño palacio feudal rompe las barreras del castillo feudal y va creciendo a sus costados, y algunas veces se amuralla, pero ya una ciudad o un pueblo. La gran mayoría de las ciudades que hoy existen en Europa surgen en esta época renacentista, después de la Edad Media. La Edad Media es una etapa de pequeños villorrios que desaparecen. Lo otro es que el comercio se incrementa notablemente. Por ese afán de disfrute, porque también hay mayor deseo de obtener dinero, y no está mal obtener dinero. Y por último, este comercio lleva a que haya un despliegue descubridor, y que se plasma pues en los grandes descubrimientos de finales del siglo XVI, de finales del siglo XV, perdón, y comienzo del siglo XVI, o sea, 1490, de América, 92, y los descubrimientos de los años del siguiente siglo. Nuevos territorios en contacto. Bueno, la ciudad renacentista, pueden ver ustedes que es una ciudad que ha crecido, bueno, acá se ha idealizado un poco, ¿no? En el centro está todavía la parte feudal, la parte del castillo feudal, que es lo más pequeño, esa torre pequeña, y al costado está lo que ha crecido durante la época medieval, el poder de la iglesia. Lo más saltante en toda ciudad renacentista era la iglesia, era el edificio más alto, el más grande, el más prominente, el mejor, el que se había sido construido colectivamente durante a veces decenas o incluso siglos. Notre Dame, por ejemplo, se construyó durante más de 200 años. Y así otras grandes catedrales o iglesias de la época en Europa demoraban siglos en construirse, o décadas por lo menos, y eclipsaban sin duda al poder terrenal. El poder celestial, el poder trascendental superaba esto. Pero alrededor se creaban muchas otras entidades, sobre todo ricos, personas ricas, que ya no eran por la posesión solamente de la tierra, sino básicamente porque poseían el capital, con el cual podían comprar bienes y venderlos. Y en el comercio estaba la generación de dinero. En la época medieval la riqueza estaba en la mano del terrateniente. Acá no, en poder del capitalista. Aparece la burguesía que viene de Burgos, que es el nombre que se da a la ciudad Burg en alto alemán, ¿no? Pero estas ciudades, dentro de ellas, que pueden ser muy bonitas por fuera, verse,
había un hacinamiento, la gente era pobre, vivía dentro de ciudades, y vivían así, en un solo cuarto, dormían como podían, el padre, los abuelos, familiares, los hijos, todos en hacinamiento y con unas condiciones higiénicas pésimas. No había un comedor, no había una cocina, se cocinaba adentro, con lo cual se formaban, se daban las condiciones para enfermedades pulmonares, se guardaban los alimentos allí y las ratas, los otros animales convivían con la gente, la ropa muy sucia, todo el hacinamiento y la suciedad iban de la mano en esta ciudad renacentista, que ahora nosotros paseamos, vamos a un tour por Europa y vemos magníficos palacios, pero entremos dentro de ellos y dentro de esos magníficos palacios había mucha suciedad. Y si vemos estas otras casas en las cuales vivía la gente, pues vemos que eran un montón, una multitud de pequeños cuartos donde vivían multitud de gente en pésimas condiciones de hacinamiento y de suciedad. La distribución del agua era en forma insalubre. No había, ya en la época de los romanos, y por cierto, los orientales, los musulmanes, tenían agua corriente hasta las casas. Aquí desapareció, no había agua, y el agua se la traía de alguna fuente, del río, a través de estos aguateros, ¿no? Que les llevaban en las peores condiciones hacia las casas. Esta agua no era nada segura y causaba muchos problemas de enfermedad. El comercio se plasma en algunas condiciones en las cuales va a crecer la falta de salubridad, en los puertos y en las ciudades, y los viajes que van a incorporar a nuevas enfermedades hacia la salud de la época renacentista. El incremento del comercio se dio sobre todo a través de los puertos. El comercio, si ya desde la Baja Edad Media existía un mayor comercio dentro de los territorios, en esta época, el Renacimiento, lo que se incrementa es el comercio marítimo, con lugares mucho más lejanos. La ruta, por ejemplo, que salía de las ciudades de Italia, del norte de Italia, que pasaba por toda la bota italiana, iba hacia Grecia y pasaba hacia lo actualmente es Crimea, donde hay esta guerra entre Ucrania y Rusia. Bueno, Ucrania fue siempre parte de Rusia, ¿no? Es casi una guerra civil eso, porque Ucrania siempre fue parte de Rusia, fue el origen de Rusia, está en Ucrania. Bueno, iban hacia ahí y eran las grandes zonas, hasta ahora, exportadoras de trigo, bueno, después del renacimiento de maíz y de cebada, donde se traía una gran cantidad. Egipto y Crimea y Ucrania eran los grandes graneros de Europa, de ahí se traía, pero también se iba hacia las ciudades orientales y de ahí se traía las otras cosas que venían del oriente, por la ruta de la seda, por ejemplo, llegaban la seda propiamente dicho, pero también llegaban muchísimas cosas más. Entonces, este comercio era un comercio de largo alcance. El comercio interno había lugar que dentro de un propio territorio hubiera una gran diseminación. Se hicieron canales, de un río se sacaba un canal que llegaba hasta el otro río, con lo cual se comunicaban entre dos ríos y no había necesidad de una comunicación terrestre, los caminos. Recuerden que ahí no había más que animales de tiro, entonces llevar mercadería de un lugar a otro por vía terrestre era muy difícil, muy pesado. Entonces la vía fluvial fue la primera, los ríos, pero los ríos no llegan a todas partes y no se comunican entre sí. Entonces se crearon esta gran red de canales que aún hoy en día se puede observar, por ejemplo, en Inglaterra, que está llena de canales que comunican un lago con un río con otro río y así sucesivamente, que permitían lo que hoy ahora son una red de carreteras, esa red de canales. Pero en esta época, el Renacimiento, a ese incremento del comercio y esta, digamos, casi globalización continental, ¿no? Esa integración continental, se le añade la integración con lugares muy lejanos a través del comercio y los puertos. Los puertos se convierten en lo que son más o menos hasta hoy en día. Son como los aeropuertos actuales, donde se hablaban los distintos idiomas, se veían las distintas personas. Aquí vemos el intercambio de productos exóticos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos que de repente en un lugar estos barcos llegaban y compraban productos de lo más extraños. Estos productos exóticos tenían un mercado asegurado en los puertos europeos, pero esto hacía que hubiera comerciantes afincados en los puertos exóticos, lejanos, en muchas partes del Mar Negro, por ejemplo, al costado de la península griega, habían puestos venecianos y puestos florentinos, donde ahí vivían estos comerciantes que recibían a su vez cosas de las rutas más largas y ahí se las mandaban a otros hacia Europa continental. Los mercados se abren. Arabia, Persia, China. Estos mercados lejanos hacen que haya un intercambio de personas y que llevan
las nuevas enfermedades. Estas personas que llegaron a estos lugares y sobrevivieron algunos, los que han quedado, nos han contado, pero muchos murieron simple y llanamente porque eran afectados por microorganismos que no existían en Europa. Pero los que lograban sobrevivir regresaban a Europa y causaban también pequeñas epidemias de un lugar a otro que dieron lugar a una primera homogenización inmunológica dentro de Euroasia, ¿no? En la cual si bien había un contacto no era tan estrecho, pero además cada vez se alejaban más. Por ejemplo, Persia y China, Japón incluso, Japón se cerró sus puertas luego de un primer momento, permitieron que los microorganismos patógenos de Europa llegaran allí y los patógenos de estos lugares lejanos llegaran a Europa, con lo cual se dio un paso más en la homogenización inmunológica de la que hoy disfrutamos. Pero luego vienen los grandes viajes. Acá reconocen la imagen de Colón, más o menos viendo cómo debe haber sido cuando llegó con su pequeño barquito, esa carabela con la que la encontraban 50 hombres un tanto apiñados a una isla, ¿no? Una isla que ahora sabemos que es Santo Domingo, y en la cual llegaron pues famélicos, hambrientos, y rápidamente llegaron a lo que pensaban que era Zipán, Zipango, ¿no? O sea, Japón o las costas de Asia. Al poco tiempo, a partir del segundo viaje, se dio cuenta Colón que no era así. Pero sin embargo, de todas maneras, pensó que ese territorio estaba prácticamente despoblado. ¿Por qué? Por diversas razones pensó que estaba despoblado, pero eso no es cierto. Porque, bueno, acá vemos los viajes del capitán Cook, que hizo lo mismo, pero lo hizo para la zona de Australia y para el Colón Inglaterra, ¿no? Hizo lo mismo, viajó por acá en la ruta, a Australia y las islas del Mar del Sur. Allí devastó las poblaciones. Si bien adquirió algunos patógenos que enfermaron a sus marineros, los que ellos llevaron, mataron y despoblaron a enorme cantidad de pequeñas etnias aisladas entre sí en esta multitud de islas. Mientras que en América más o menos había un comercio entre América del Norte, América Central y América del Sur, aquí no, eran zonas muy autónomas y en cada lugar que iba fue dejando gérmenes que terminaron exterminando a poblaciones enteras. En esta época, en este siglo XVI, en esta época del Renacimiento, desapareció gran parte de la diversidad étnica que existía en el mundo. La restante nos hemos encargado de ir eliminándola con el tiempo. Miren, esta es la idea. De América, en Europa se tuvo la idea que era un continente despoblado, pero en realidad sabemos que no es así, es un crisol de culturas. Acá vemos representativo la multitud de culturas que existían en América, del norte y del sur. Claro, las más representativas, las más grandes, las más avanzadas eran la cultura azteca, heredera de la maya, y la cultura inca, heredera de la cultura andina. Pero habían otras importantes. Pero América no era un continente despoblado, era un continente poblado, probablemente con más de 100 millones de personas, más del doble de lo que existía en Europa en esa época, pero estaban diseminados en un territorio enorme. Como ustedes saben, toda Europa cabe fácilmente en la suma de 2 o 3 países americanos. Entonces, la idea que tuvieron era que era algo inacabable, enorme. La idea que tuvieron los europeos sobre la salud que había en América es que aquí había debilidad por la enormidad del territorio. Pero esto, por cierto, no era así. El pensamiento sobre la salud, el pensamiento ya no del pueblo, ya no de las condiciones de salud, sino el pensamiento académico, tiene varios puntos que resaltar. En primer lugar, la rebelión contra la autoridad teológica. Es decir, ya no es que la Biblia dice esto y tiene que ser exactamente eso. Ya no se piensa, como les dije en la clase anterior, que en la clase de medicina europea, que si Dios dio ciertas normas que están plasmadas en la Biblia, Dios también al ser Dios creador creó a la naturaleza y por tanto entender, comprender, descubrir la naturaleza es descubrir algo así como como la lectura entre líneas de la Biblia, porque Dios hizo la Biblia como algo revelado para el mundo de compartimiento, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hacer, normas morales, normas de convivencia, pero sobre cómo manejar el mundo técnicamente, eso está escrito en el libro de la naturaleza. Y el libro de la naturaleza también ha sido escrito por Dios, así que si yo soy un científico y estudio la naturaleza, de alguna manera estoy como estudiando la voluntad divina. Eso hizo que la autoridad teológica, exclusivamente basada en la verdad revelada, comenzara a decaer y sin sentirme menos cristiano que ningún otro, podía imponer un punto de vista un tanto más naturalista. La pérdida de credibilidad de la teología también se extendió a las otras autoridades. Entonces, si bien en el Renacimiento al comienzo se redescubre rápidamente los textos de Aristóteles, de Platón, de Galeno, de Hipócrates y demás, al poco tiempo comienzan a encontrarle a algunos y en algunas de las áreas
digamos, errores, limitaciones que poco a poco hacen que se pierda la credibilidad en estos mismos autores y se los vea un poco más eh, críticamente, ¿no? Eso pasa mucho, sobre todo en el arte y en algunas ciencias. Finalmente, y tal vez lo más importante, es que durante el periodo medieval, lo que se había llegado en la parte de la Baja Edad Media era a lo que se llama la escolástica. La escolástica es una aplicación de la lógica de Aristóteles, una aplicación, digamos, estricta de la lógica para obtener el conocimiento. Es decir, sobre un conocimiento A y un conocimiento B, digo, A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a C. Eso que sabemos que es un silogismo es el tipo de pensamiento que se aplicaba, pero para todo tipo de cosas. Y eso se llamó la, la, la escolástica. Había una lógica deductiva para entender las cosas. ¿Y cuáles eran las verdades de las cuales deducíamos las verdades más cercanas a nosotros? De la verdad revelada, de lo que habían dicho los padres de la iglesia sobre la parte moral, ética, y lo que habían dicho los fundadores de la ciencia en la época griega sobre lo que era el mundo natural. Pero poco a poco se va superando esta lógica deductiva como vía exclusiva, y si bien tienen razón, hay otras formas. El experimento, por ejemplo, que la palabra experimentum en latín significa el vivirlo por sí mismo. Es decir, yo experimento, en el tercer sentido que dice la Real Academia, cuando yo percibo o participo de algo. Yo he experimentado la enfermedad, yo he experimentado, no sé, la alegría o el llanto. Quiere decir que yo lo he vivido. Eso es experimentar. Y experimentum tiene algo de eso. El experimento es hacer que las leyes de la naturaleza funcionen y que yo las observe en cierto modo. Disponer, imponer, tratar de forzar a que la naturaleza se muestre de alguna manera. El experimento se añade a la lógica deductiva como la forma de descubrir el mundo real. La escolástica era en cambio esto. Yo tengo un libro y este libro lo leo y todos asientan con eso. Y claro, el mejor escolástico era el que mejor interpretaba esto. Esto deja de ser útil en este periodo. La escolástica no desaparece hasta ahora y hay tomistas escolásticos hasta hoy en día, pero son escuelas filosóficas menores y están limitadas al ámbito religioso, de la revelación, pero ya la escolástica como método de descubrimiento de la verdad ha desaparecido. Por otra parte, se reemplaza con esto, con investigación pues de plantas, de animales, de los astros, con el viaje a descubrir otras realidades. Todo esto da lugar a una nueva forma de entender el mundo. Sin embargo, hay una persistencia del pensamiento arcaico. Por ejemplo, Lutero, el que lucha contra la corrupción, contra las desviaciones que tenía el clero católico, la iglesia vigente entonces, era un personaje moderno, era un personaje que pensaba que cada uno debería interpretar la palabra revelada de Dios, por eso había que enseñarle a todos a leer. De allí el énfasis en los países en los cuales ha predominado la cultura religiosa protestante o las tradiciones cristianas en la alfabetización y la lectura, para que todos puedan leer directamente y no esperar, como en el cristianismo medieval, que el que lee es unos pocos y lo interpreta y se lo dicen a la grey, al rebaño. No es así. Esto, sin embargo, Lutero, que era tan moderno en algunas cosas, creía en la brujería y creía que el mal se encarnaba y existían las brujas, y fue el que inició la persecución de brujas y el que inició la persecución de los herejes. Newton, el gran personaje científico, nosotros hemos visto como un gran científico, el que descubre las leyes de la gravitación, sin embargo, fue un hombre extraordinario del cual, digamos, para decirlo en cierta proporción, de toda su obra de investigación, que le dedicó toda su vida a esto, en esta villa que tenía, donde se retiró para huir de la peste y donde descubrió muchas de las cosas, digamos que el 80% o más de su tiempo lo dedicó a la alquimia. Él creía en la transmutación de los metales, en la capacidad de ciertas combinaciones repetidas en transformar la vida y la conciencia de la persona. Y dedicó un espacio bastante pequeño a desarrollar la matemática y la física. Sin embargo, lo conocemos por tal. Entonces, vemos que en una misma persona podían coexistir el pensamiento arcaico y el pensamiento moderno. Así como ahora podía coexistir el pensamiento omnipotente de la divinidad junto con la naturaleza y sus leyes naturales, también podían coexistir en una persona el pensamiento arcaico con cosas mágicas, con cosas sobrenaturales y el pensamiento puramente científico. Una expresión de esto era la astrología judiciaria.
Astrología judiciaria no era porque fueran los tribunales de justicia, sino que era la astrología para juzgar y adivinar el porvenir. Y a esto se dedicaban personajes que tenían que ser necesariamente cultos, porque tenían que saber, según la fecha de nacimiento de la persona o la fecha en que estábamos, cuál era la carta astral en ese momento, en ese momento cómo estaba una estrella o la otra, o las distintas constelaciones. O sea, tenía que tener un conocimiento, digamos, de leyes naturales y científicos, pero lo que utilizaba era para suponer que esto actuaba sobre el ser humano y con esto le decía, le adivinaba el futuro. Y la astrología judiciaria la practicaron varios, como vamos a ver luego a un personaje también conocido por su gran pensamiento científico, y sin embargo él se dedicó, vivía de ser un astrólogo judiciario. Acá lo vemos a Lutero, ¿no? Ahí está en la Catedral de Württemberg, poniendo sus principios, sus normas, cambiaron la teología y cambiaron el mundo y dieron lugar a los cambios de la Edad Moderna, que haremos luego. Pero asimismo, luego vemos cómo propició la Casa de Brujas, que comienzan no en el catolicismo, comienzan en realidad en los países que abrazaron el protestantismo. Si bien existía la Santa Inquisición desde antes, se refuerza justamente con la reforma de Lutero, pero en realidad eh, no era tan cruel. Quien quema, quien mata, quien hace más cosas, son estos no Inquisición con otro nombre, simplemente la asamblea se reunía y decía quién era brujo, quién no era brujo y qué castigo le daba, ¿no? Como vemos en esta lámina. Y por esa parte, ahí pues lo vemos a Newton con su manzana, pero la mayor parte del tiempo estaba sentado en otra parte tratando de convertir los metales en oro o hacer una transmutación de él mismo a través de procesos químicos, que era la gran obra, ¿no? Bueno, veamos ahora nosotros en la parte de la salud los grandes personajes del Renacimiento, donde vamos a ver que simultáneamente, por una parte, hay personajes que no tienen que ver con la medicina, pero que hicieron un gran aporte al avance de la medicina, como también hay otros que trataron de hacer ese mismo aporte a la medicina y en realidad hicieron cosas muy distintas. Vamos a ver a 4 personajes para ejemplificar el Renacimiento. Leonardo da Vinci, Vesalio. Leonardo da Vinci es el científico y el artista ampliamente conocido por sus obras, por la última cena y por otras cosas más. Vesalio, el anatomista, el que cambió radicalmente a la anatomía de Galeno y le rompió una de las 3 patas del trípode en el cual se sostenía toda la medicina y la fisiología antigua, y con eso quedó tan valiente. Luego vendrá Harvey, que vamos a verlo en las próximas clases, y él romperá otra pata y sobre la otra, y quedándole solamente una pata a este trípode, se cae todo y nos dejará sin una teoría que explique la salud, la enfermedad y los procesos de la fisiología durante siglos, hasta que recién en el siglo XIX tengamos una nueva interpretación. Pero eso es más adelante. Pero es un gran personaje Vesalio, porque siendo él un galenista, siendo una persona pensando creyente del pasado, termina destruyéndolo. Paracelso, en cambio, es el iconoclasta, es el fisiólogo vitalista que cambia totalmente y dice, todos ustedes no conocen nada, es el gran luchador contra la escolástica. Y finalmente Ambroise Paré. Ambroise Paré es el cirujano, el humilde cirujano que muy religioso logra encontrar algo de casualidad, no hace gran mérito de eso, sin embargo hace notable descubrimiento, aparte del que vamos a ver específicamente acá, hace muchas otras cosas más y hace que por fin, después de siglos de estar separadas y subordinadas las artes quirúrgicas a las médicas, nuevamente renazca y se pongan casi en igualdad la cirugía y la medicina. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero, Leonardo da Vinci, un extraordinario artista. Este es un autorretrato que se hizo él, nadie le pagó a él ni le pidió que haga un autorretrato. Él lo hizo y lo tenía dibujado en esos cuadernos que va a todas partes. Leonardo da Vinci era un típico hombre del pueblo. En esa época era considerado probablemente un sirviente, porque era una persona que vivía de ofrecer, hacer diversión a los terratenientes, a los poderosos. Su principal labor no era hacer obras de arte, eso era algo que de vez en cuando les decía, y qué bien. Su principal labor era crear fiestas. Hemos visto que las fiestas, tipo los carnavales, eran algo que propio de la época. Pero eso es para el pueblo. Pero el gran
el noble con mucho dinero hacía festivales en los cuales pedía que le hicieran cosas extraordinarias, que le trajeran jirafas, que era una cosa exótica, o que trajeran un elefante, o que trajeran a un espectáculo de fuegos artificiales, o aguas que se movían, en fin. Y ahí era Leonardo, especie de ambulante que iba de un lugar a otro, que ofrecía a través de sus máquinas, sus aparatos, hacer cosas extraordinarias, hacer que un hombre saltara por el aire, que pasara una cosa y otra. Sus máquinas muchas veces son métodos para poder hacer el efecto escenográfico que era de lo que vivía. Y ahí de vez en cuando también así pintaba los escenarios de sus fiestas para los nobles, y ahí también lo contrataba alguna vez para hacer otras cosas, una escultura, una pintura. Pero en realidad era un hombre humilde, pobre, considerado poco culto, porque él no sabía latín, no sabía griego, no conocía la escolástica. Para la época era un hombre más bien inculto. Y él tenía en su carromato, porque viajaba de una parte a otra, tenía cuadernos. Y en estos cuadernos, hechos de pergamino y que los cuida mucho y que no eran para nadie, él dibujaba y pintaba cosas para sí mismo. No para venderlas, porque nadie se las compraba, ni tampoco porque alguien se las pidiera, como este autorretrato. Pero el autorretrato no se interesa mucho, sino esto. Él hizo dibujos anatómicos. Cuando tenía oportunidad, miraba a un cadáver o incluso disecaba un cadáver. Y hizo unos dibujos anatómicos, ¿para qué? Para mejorar su dibujo, su pintura, cuando le encargaban algo, sí, en parte, pero en realidad lo que pasaba es que era un típico renacentista, alguien que tiene curiosidad por saber cómo funciona el mundo. Y por eso miren estos dibujos anatómicos, en los cuales además no se nota por la poca resolución, pero él escribía con su típica letra especular. Aprendió a escribir de manera tal que para poder leerlo tenía que uno mirar en un espejo el reflejo. Es decir, si ustedes ponen un manuscrito y luego lo miran a través de un espejo, lo ven al revés y no lo pueden leer en el espejo. Él hacía al revés, escribía como si estuviera en espejo para que cuando se lo viera en el espejo se podía entender. Pero claro, eso no lo sabía nadie, entonces veían unos signos que le semejaban más o menos las letras, pero no se entendía nada. ¿Por qué lo hacía? Porque tenía mucho temor de que le quitaran estos conocimientos. Lo guardaba con él. Por ejemplo, la Mona Lisa era un cuadro pequeño, bueno, no sé, pero cuando tengan la oportunidad, si es que no la han tenido aún, de ir al Museo del Louvre y ver la Mona Lisa, verán que es un cuadro sorprendentemente pequeño. Es un cuadro chiquito. ¿Y por qué era un cuadro chiquito? Porque a él le gustaba mucho ese cuadro, lo consideraba que era uno de sus mejores cuadros, y lo llevaba consigo a todas partes. Nunca lo vendió, nadie se lo encargó. Él lo hizo para su propio disfrute, placer o sensación de logro. Y lo mismo hacía con estos dibujos anatómicos. Pero no solamente hacía dibujos anatómicos para mostrar las formas, sino que también hacía estudios fisiológicos, como estos estudios sobre el corazón, que está en bueno, algunos dicen en el libro, la geografía, no era un libro, sino que, digamos que en este cuaderno de apuntes que él tenía, le puso un subtítulo Geografía del Cuore, que significa algo así como la descripción eh, visual del corazón, y ahí él analiza corazón humano, pero también corazón de animales, y descubre que hay pues los ventrículos, que hay los pilares carnosos, los tendinosos, y queda asombrado con el mecanismo de cierre de las válvulas, de la bicúspide y la tricúspide. Es decir, esa especie de bolsitas, ustedes están viendo, están llevando anatomía ahora, que muy bien dejan pasar el líquido en un sentido, pero cuando hay mucho líquido, entonces esas mismas bolsas se llenan y se pegan entre sí y impiden que el agua, que el líquido regrese. Me parece una cosa ingeniosísima como las que él mismo tenía por descubierto. Entonces hace una fisiología, experimenta, ve por sí mismo cómo funcionan las cosas. Eso es algo renacentista. No vamos a hablar mucho más de Leonardo. Alguna vez hice un curso entero de un semestre sobre, sobre Leonardo da Vinci y sus aportes médicos, no sobre otra cosa. Pero lo que, bueno, antes de pasar a Andrea Besalio, les diré que él tenía un cuaderno y este cuaderno quedó allí escondido. Felizmente no se perdió, no desapareció, y apareció 300 años después. Apareció más o menos en 1800, final 1800, 1900, y por lo tanto no influyó en absoluto en Harvey o en otras personas que vieron lo del corazón, no influyó en nada en los anatomistas post-besalianos. Es decir, hizo muchos descubrimientos por sí mismo, para sí mismo. El más depurado, digamos, uso de la palabra experimento. Experimento yo. ¿Por qué? Para mí. No para mostrarle a nadie, no para decirle nada a nadie. Por mi propia curiosidad. El científico puro.
por el puro placer del conocimiento. Andrea Vesalio es otro personaje. Es un médico nace en Bruselas y estudia medicina en París, pero que venía de una familia dedicada a servir como médicos a los nobles o a los gobernantes. Entonces él se graduó de bachiller en Louvain y luego se va a Italia. Italia era entonces la cuna del Renacimiento y el lugar más destacado del Renacimiento. Aquel que quería estar con lo último de la moda científica de la época tenía que ir a Italia y él va a Padua. Allí es incorporado como explicator chirurgie. ¿Qué era un explicator chirurgie? Pues veamos primero cómo se hacían en esa época la enseñanza de anatomía. Recuerden que en esa época no existía ni refrigeración, ni tampoco métodos para preservar a los cadáveres. Cuando se hacía una demostración quirúrgica, que se hacía muy poco, pero se hacía de vez en cuando, era cuando había un cadáver disponible, generalmente de un criminal que era justiciado, ahorcado o de alguna manera muerto, y que como mayor castigo por la gravedad de su crimen se le entregaba a los médicos para que lo disequen. Lo que hacían los médicos o los anatomistas, que si uno estaba estudiando medicina tenía suerte si de repente durante esos 3, 4 años que estudiaba medicina no se estudiaba más, había habido un caso de esto, pero habían algunos que se graduaban de médicos y nunca habían asistido ni siquiera a una demostración quirúrgica. La demostración quirúrgica agarraban el cadáver y rápidamente, así, trabajando 12 horas al día, 14 horas al día, con la luz solar y luego con luces de velas, comenzaban a disecar porque no había ninguna forma de impedir la natural putrefacción. Entonces, a los pocos días, ya el cadáver era inmanejable. No solamente por el olor, sino también porque los tejidos iban destruyéndose en la lisis propia del cadavérica, ¿no? Entonces, el explicator chirurgie era, en esa época, una especie de demostrador, donde la anatomía no se le investigaba en el cadáver, sino que se agarraba el libro de Galeno, donde se describía la anatomía en el orden que hemos visto, mano, piernas, así sucesivamente, y se leía el texto de Galeno o se leía el texto de un comentador de Galeno. Generalmente un árabe, por ejemplo, se leía bastante al Continence o también se leía bastante a Races, ¿no? Y ahí se leía el explicator chirurgia era una especie de ayudante que estaba al costado del cadáver y trataba de mostrar lo que decía el texto. Pero si el texto decía cosas como las que estaban en Galeno, por ejemplo, que el hígado tiene 5 lóbulos, el explicator chirúrgico, ¿de dónde iba a sacarle 5 lóbulos al hígado humano? No era así. Era algo que se había visto en el hígado del cerdo y se había extrapolado como una verdad hacia la anatomía de Galeno, pensando, como les he dicho ya, que los órganos, mientras menos importantes son, o sea, son menos los que menos contribuyen al raciocinio, deben ser igual en todos los animales. Eso no era así. Entonces, ¿qué hacía el explicator chirúrgico? Explicaba, mostraba lo que podía. Pero el explicator chirúrgico era el que estaba más cercano a la vida real, no al otro que leía y explicaba y comentaba cómo había llegado esto, que era un escolástico. Tuvo mucho éxito y como Andrea Visalio no es que crea esta idea de la autoexperiencia y la necesidad de ver, sino que ya era algo propio de la época, muy probablemente sus alumnos le pidieron que además de explicar bien las cosas, hiciera alguna especie de resumen. Y él publica entonces en el año 1568 sus 6 tablas anatómicas, que eso es lo que significa Tabulae Anatomicae Sex, 6 tablas anatómicas, donde dibuja, según su disección, primero a un hombre óseo, todos los huesos, a un hombre muscular, a un hombre venoso, a un hombre así sucesivamente. Él en los siguientes años se dedica a disecar criminales en Padua. Parece que había muchos criminales o había mucha libertad. Había un anfiteatro en Padua. Hasta ahora, si ustedes van a Padua, existe el anfiteatro donde les van a decir que ahí disecó Vesalio. No es cierto. El anfiteatro de Padua, que es muy bonito, es una especie de un teatrito de madera. Ustedes no han llegado a ver el anfiteatro que teníamos nosotros en fisiología. Había ahí un pequeño anfiteatro. Lo destruyeron en afán de modernidad y ahora hay un sitio un poco más moderno. Pero antes era un pequeño, un pequeño teatrito donde se tenían que ver las cosas, hecho desde que se funda la facultad, en 1903, bueno, el local de la facultad, ¿no? Entonces, bueno, en este lugar donde se cabe, en este lugar no existía en la época de Vesalio, había otro lugar mucho más. Después construyeron, cuando ya él murió, construyeron uno más bonito. Bueno, de disecar animales él descubre algo. Se da con la sorpresa que lo que él sabe, y muy bien, porque ha estudiado pues en todas partes, eh, que lo que dice Galeno no es cierto.
que hay muchos errores. Y en 1540 dice, Galeno está equivocado. Es más, dicen que dijo una frase que Galeno fue engañado por sus monas. Tiene un doble sentido seguramente, pero se refiere a que Galeno probablemente disecó a muchos monos, monos europeos, no monos africanos, monos europeos que existían, ya no hay, ya los extinguimos, pero monos europeos y que con eso hizo la anatomía que no podía hacer porque no había la posibilidad de disecar humanos en la época de Galeno. En la época de Alejandrina, como hemos visto, sí había, pero no hicieron muchas mejoras a lo de Galeno. Y en 1540 finalmente publica su libro, que se llama popularmente La Fábrica. Este es un dato de Vesalio, que nos muestra cómo es un personaje bastante joven. Y es verdad, Vesalio publica su libro cuando tiene recién 30 años. Y esa fue su gran obra. Después de que publica la Fábrica, Vesalio, inevitablemente tomado por la tradición que tenía su familia, pasa al servicio de un noble, pueblo sin rey, y finalmente termina en España, al servicio del rey de España, que era un rey de origen alemán, pero que pasa a España, ¿no? Bueno, este es el reto de Vesalio, justamente mostrando cómo está disecando. La obra que él publica se le llama La Fábrica, es decir, sobre fábrica es estructura en latín, ¿no? De Humanis Corporis Fábrica significa así como la estructura del cuerpo humano. Y fue publicada en agosto de 1543 por Oporino. Hacía relativamente poco tiempo que se había descubierto o se había inventado la imprenta en Europa, porque en China ya existía hacía un par de siglos antes, pero utilizó un trabajo muy tedioso, porque primero él disecaba y tenía que dibujar allí lo que tenía que plasmar, pero luego de eso, no solamente el libro tiene una gran cantidad de texto, sino sobre todo es un libro casi como un atlas. Bueno, ya vamos a ver algunas de las láminas, y como esta clase no es presencial, no les he podido llevar el ejemplar, que debe ser el único que hay acá en el Perú y uno de los pocos que hay en América, de Humanis Corporis Fábrica que tengo en mi poder. Y las láminas, para dibujarlas, no había pues offset, no había nada. ¿Cómo se hacía? Se dibujaba y luego en una tabla de madera hacían, tallaban, tallaban de manera tal que luego al ponerle un poco de tinta encima y pasarle una hoja de papel encima, quedara la imagen impresa. Es decir, esto no se dibujaba y luego se replicaba como se ve hoy en día, sino tenía que tallarse. Era un alto relieve en el cual quedaba plasmado esto. Eso tuvo que hacerlo un artista grabador, alguien que dicen que perteneció al taller del Tiziano y que le dicen que fue Cálcar. Lo cierto es que tuvo un impacto tremendo este primer libro, tanto así que al poco tiempo hace una segunda edición, que le demora entre 2 años, de 1550 y 51, que publicada finalmente en 1555. Al poco tiempo, Vesalio, muy preocupado porque lo llaman como médico y cirujano para que trate a Francisco I, el rey que había sido herido en un ajuste. En esta época que ojalá volviera, en la cual cuando había que discutir los problemas entre dos países, no mandaban a sus soldados jóvenes a que se maten entre sí, sino peleaban los dos reyes y ganaba la guerra el rey que mataba al otro. Entonces Francisco I recibe una flecha o un pedazo de lanza en el ojo, le atraviesa el ojo y llega hasta la masa encefálica, pero no muere de inmediato, en realidad probablemente murió pues de una infección meningia o algo probable que haya sido, o una infección generalizada, no sabemos, pero lo llaman entre otros, a Vesalio, e intentan por todos los medios salvarlo, pero no logran salvarlo. Y él se arrepiente, se siente culpable de eso y decide hacer una peregrinación a Palestina, con tan mala suerte que el barco naufraga y él muere. Y no sabemos qué más pudo haber hecho en el resto de su vida, pero se sintió muy culpable por este. Sin embargo, al poco tiempo, digamos que la colectividad de médicos le da el visto bueno al libro de Vesalio. Y así en 1564, Gabriel Falopio, el de la trompa de Falopio y todo lo demás, escribe este libro, Anatomicarum Gabrielis Fallopi Observationum Examen. Es decir, algo así como una revisión y observación de la anatomía por Gabriel Falopio, donde dice pues que está todo muy bien y le añade unas cuantas cosas más. Con lo cual, ¿qué sucede? Que prácticamente ya toda la nueva anatomía se la acepta como tal. La estructura de la fábrica está hecha en libros,
El primer libro trata de la osteología. Ese libro mejor logrado. Él describió los huesos, tuvo más tiempo, podía observarlos una y otra vez, no tenía que estar corriendo antes de que hubiera entrado la putrefacción. Entonces es más completo y en el que hace notar muchos más errores de Galeno. El segundo libro es la miología y presenta a los llamados hombres musculares, pero los presenta no en una posición estática, sino en una posición dinámica, es decir, mostrando el movimiento, levantando un brazo, levantando una pierna, doblando el cuello, los hombres musculares en posición dinámica. Eso es muy importante y lo vamos a ver luego. El tercero, el sistema vascular, donde mantiene el esquema galénico de que todo va por el lado derecho y pasa a través de los poros invisibles al lado izquierdo. Entonces, allí no tuvo seguramente oportunidad de hacer mucho cambio. El cuarto libro es el sistema nervioso. Y hasta esa época no había una forma de diferenciar lo que era una vena, una arteria, un tendón y un nervio. En realidad se confundían muchas veces y eran solamente estos pequeños conductos. No solo, pero él lo logra distinguir y grafica varios vasos que no se consideran vasos, que eran considerados tendones o otras cosas, pero a su vez tiene ciertos errores. Por ejemplo, cree que solamente hay 7 pares craneales y no hay mucha mayor avance en eso. Su libro quinto es sobre los órganos abdominales. Corrige la idea del hígado de 5 lóbulos, pero sigue considerando la fisiología galénica, la fisiología en la cual se dice que la sangre es producida en el hígado a partir del kilo. O sea, uno come algo, una primera digestión, lo convierte en kilo, y el kilo en el hígado se convierte, a través de la segunda digestión, en sangre. Él sigue queriendo eso. Es más, cree también totalmente que la sangre va a pasar al corazón, ahí va a obtener el calor vital y se va a convertir en una sangre viva, que es la que puede alimentar al cuerpo. Él cree firmemente en Vesalio, solamente que le está corrigiendo la parte, digamos, estructural. Y hay otra cosa que hace, por ejemplo, una cosa muy importante es que por alguna razón se pensaba que el útero era una especie de un útero con, si bien tiene las trompas, no son pues dos cuernos, ¿no? Pero al útero se considera como bicorne. Eh, eh, pero antes se ha pensado que era un órgano que estaba dividido, probablemente porque algún animal de los que disecaron en época de Galeno, en época de Erasístrato, tenía un útero subdividido. Entonces no había tal ese órgano con 7 celdas, ¿no? Bueno, los dos últimos libros, porque son 7 libros, el 6, los nombres del tórax, el corazón en esa época no se considera que tenía 4 cavidades. Se pensaba que tenían 2 cavidades nada más, los 2 ventrículos. ¿Y qué cosas son las aurículas? Las aurículas eran algo así como la expansión de los vasos que llevan ahí, de las 2 venas que llevan ahí. Este, Parece que dijera que no ve, dice, bueno, no los veo, pero deben estar ahí los poros del centro interior, pero termina aceptando eso. Y finalmente el cerebro, ¿no? Desaparece la idea de la red mirable que hemos visto en esta fisiología y que es algo de animales inferiores. Sin embargo, no hace mayor avance, ¿no? Lo que sí no es un libro. Al final de todo esto, no solamente describe cómo se debe hacer la anatomía, es decir, dice cómo se pone el cadáver, cómo debe cortarse, cómo debe conductarse, sino que incluso dibuja los instrumentos que se deben utilizar para la decisión. O sea, es un manual sumamente descriptivo, pero además sumamente útil, porque no solamente muestra lo que hay, sino cómo poder demostrarlo. Bueno, el orden descriptivo de la fábrica cambia el orden descriptivo de Galeno. Para Galeno, como para los griegos filósofos, eh, hay que primero escribir lo que más contribuye a que la naturaleza del hombre permanezca, es decir, la condición racional. Entonces, la mano, por las explicaciones que hemos dado, los pies, las piernas y así sucesivamente. Para él no, para él el cuerpo tiene una estructura y la función es otra cosa. Separa fisiología de anatomía, totalmente, cosa que no hacía Galeno. Entonces dice, hay primero algo así como las vigas y las columnas que sostienen a la fábrica, a la estructura del cuerpo humano. Son los sistemas constructivos o edificativos, el sistema óseo, el sistema muscular. Luego hay algunas cosas que conectan una parte con otra, las venas, las arterias, los nervios. Y hay otros que son sistemas animadores o impulsivos. Son aquellos que permiten la digestión, la respiración, la circulación de la sangre. Son algo así como la parte animal de una estructura, ¿no? Ese es su orden descriptivo. Y primero tenemos que ver lo que nos permite ser lo que somos, la estructura. Lo segundo, lo que nos comunica. Y lo tercero, lo que funciona. En los sistemas conductivos están los huesos, los ligamentos y los músculos. Y acá vemos un primer
dibujo de Vesalio. Ahora, vuelvo a recalcar, no es que Vesalio haya hecho el alto relieve que luego se llevó a la imprenta. No, él hizo el dibujo en papel, sin duda, del cadáver disecado. Y no uno, sino varios. Probablemente en un cadáver disecó, digamos, la parte del brazo izquierdo que ven ustedes allí, y allí disecó de esa manera, ¿no? Hizo que el tríceps colgara, hizo que el bíceps se notara abultado, en el otro disecó de otra manera, de repente en otro cadáver, y así sucesivamente en cada uno. Y los pone en posiciones de movimiento. No es el cadáver estático que ustedes estudian en anatomía, extendido con la palma hacia adelante. No, no, no es la posición anatómica actual. Él lo pone en diversas posiciones. Es más, incluso pone cosas abstractas. Fíjense ustedes en la parte de abajo cómo está una pierna que muestra la planta del pie, los dedos y muestra algunos tendones. Esto no tiene mucha resolución y todo esto dentro de un paisaje natural, dentro de un paisaje de campiña, de campos, de montes, es decir. ¿Por qué? Porque sigue creyendo en la idea de que el ser humano es parte de la naturaleza, es parte de lo creado y por tanto lo pone en ese lugar. Pero sin embargo, tiene un movimiento determinado. Esto en los sistemas unitivos, en cambio, pone acá, bueno, acá no se nota, pero él pone, en algunos le pone que son pues venas, en unos que son arterias, otros son nervios, que son tendones, pero son cosas que unen distintas partes estructurales. Lo estructural es lo que hemos visto antes, los huesos, los músculos, bueno, no le he puesto la lámina de músculo, pero así como hay huesos y hay músculos, estos sistemas unitivos unen una cosa entre sí. Diseca hasta donde puede, y diseca bastante bien, ustedes son testigos en primera persona de que no siempre es fácil disecar un nervio, una arteria o un tendón que muchas veces se rompe, ¿no? Bueno, pues a él también se le deben haber roto, además con los instrumentos mucho menos desarrollados que tenía en su época. Sin embargo, logra disecar y describir muchas de las actuales estructuras, la vena ácigos, gran parte del sistema parasimpático, describe muchas cosas que hoy en día sabemos. El hombre venoso, miren las venas, cómo describe las venas, y acá los sistemas animadores impulsivos. Entre los sistemas animadores impulsivos está la cavidad, es la cavidad torácica, ahí hay un error, que no lo corrijo hasta ahora. La cavidad torácica en la cual se muestra el corazón y los pulmones. Ha abierto al cadáver, el cadáver le ha cortado las costillas y ha entrado entre la cavidad torácica. Se ve el diafragma y acá sí se logra ver con con un poco de buena voluntad, que hay una especie de numeritos acá adentro, ¿no? El numerito que está acá en la parte del diafragma, el numerito que está en la parte del lóbulo medio, del pulmón izquierdo. Esos numeritos, no, creo que hay una lámina más adelante, la van a poder ver, al costado de la página, en la página era una página de un dibujo con letras, y al costado estaba en una página impresa, solamente con letras y números, estaba lo que cada parte era y una explicación. Entonces, estos sistemas nerviosos de impulsos, está la cavidad, acá está la cavidad abdominal, en, en, vean claramente el estómago, cómo están las venas, vean cómo ha separado, por ejemplo, el hígado hacia arriba con sus lóbulos y la vesícula, bien puesta allí, el intestino, que tiene sus circunvoluciones, vean cómo se ven las fascias y todo lo demás. Es decir, es una anatomía radicalmente distinta. No les he puesto láminas de cómo era la anatomía antes, pero una anatomía que parecía hecha pues para un libro así de niños de 5 años, ¿no? Con esquemas así, tipo una cabeza, un palito, otro palito. Así era la anatomía que se mostraba antes. Esta es una anatomía radicalmente distinta. Es como si pasáramos de ser algo plano a ser un holograma, ni siquiera de algo de plano a una tridimensión. Así fue el cambio que produjo en lo visual Vesalio, ¿no? Finalmente estaba la cavidad cefálica y miren ustedes lo que logró hacer. Se paró, baja la piel, rompe el cráneo y ahí nota las diferentes partes. No identifica ninguna función cerebral, pero identifica las principales circunvoluciones. Ve el cuerpo calloso, ve la parte central, la cisura, y también acá incluye los ojos, no está en esta lámina, los oídos y varios órganos de los sentidos más. Bueno, pero hagamos un balance de Vesalio. Vesalio no solamente hace una mejor anatomía, no solamente hace más anatomía, sino una mejor anatomía, pero también hace la anatomía como arte y filosofía. Como arte, porque esas obras de arte que eran cada una de sus láminas son una maravilla, ¿no? Son una maravilla. Este, para la época. Ahora que tenemos pues unos medios técnicos extraordinarios,
podemos dibujar maravillosamente, podemos manejarlo por computadora. Es más, tenemos imágenes que se pueden traducir, hay de todo. Pero para la época, para 1500, 1542, cuando se hace esto, cuando hacía solamente unas décadas que había aparecido en la imprenta, es algo extraordinario. Y la anatomía se convierte también en un arte y también en una disciplina que tiene un componente filosófico anatómico, realmente, ¿no? Hay un curso de arte y anatomía, que también era un curso lectivo hace unos tiempos atrás, que lo dictaba, pero que dedicaba todo un semestre a ver cómo la anatomía ha sido arte durante muchísimos siglos. Pero bueno, miren ustedes esto. Ahí pueden ver que a un costado está el texto. Esta es una foto de mi ejemplar. La tomé hace mucho tiempo y la verdad que siempre, todos los años, pienso renovarla con una cámara mucho mejor, pero la tomé con una cámara digital de hace 20 años o más. No era tan buena. Ahora la cámara de mi celular es mucho mejor que esto. Pero noten ustedes esto. Primero, ¿qué hay acá en la anatomía? Hay una anatomía totalmente correcta. Está la osteología perfecta. Está en una posición que indica una posición filosófica. Está este esqueleto, digamos, tocando, casi como Hamlet, ¿no? En Soy, que por cierto no lo conoció. Lo más probable es que ustedes saben que Hamlet, Shakespeare, así como bueno, Shakespeare fue muy poco conocido hasta bastante después. Ahora está hipertrofiado, muy hiperinflado. Sin embargo, fue mucho más conocido Cervantes y el Quijote, que tuvo una difusión en toda Europa, mucho más que lo que tuvo Shakespeare. Shakespeare es después de bastante tiempo que se hace tan conocido, y los dos son contemporáneos. Pero ninguno de los dos fue conocido por Vesalio, ninguno, porque no encajan temporal ni culturalmente. Pero sin embargo, acá también hay una filosofía en la cual este esqueleto parece meditar sobre la muerte, sobre la eternidad, sosteniendo con una mano al cráneo y al mismo tiempo meditando. Miren cómo tiene las piernas cruzadas, con una posición de meditación o algo así. Hay un texto allí abajo que hace una alusión, pero esto también es útil, o sea, utiliza la anatomía en forma filosófica, en forma artística, pero también en forma totalmente descriptiva. Si nos acercáramos más, que creo que en la próxima se ve, miren ustedes acá, cuando pone la mano, está a un costado están helioides, al costado izquierdo de su pantalla, y al costado derecho están los huesos del oído. O sea, no solamente está meditando, sino también muestra la parte inferior del cráneo para ver los agujeros por donde salen los nervios craneales. Es decir, es una anatomía. Y acá se nota más claramente estas pequeñas letritas, la T, la I, la K, que ha puesto en cada caso y que luego describe al costado, como en esto, ¿no? Acá en la parte del extremo de la izquierda está la descripción de las llamadas que hace. Bueno, y miren ustedes esta parte, miren acá, ven, acá se ve claramente, y acá está la expresión. Esta, este esqueleto con una boca entreabierta, miren el exquisito doblez de los metacarpos, del metacarpo y de los metacarpianos, la muñeca, todos cada uno con su número. Miren el detalle de las apófisis, de los huesos, la curvatura del hueso, y recuerden que esto no está dibujado con lápiz, esto está tallado en una pieza de madera grande, más o menos, qué sé yo, como un A3, ¿no? Que es el doble de un A4, un poco más grande. Así es el libro, y está tallado, y luego, cuando se imprime, lo que se hace es agarrar esta madera, se le echa tinta, se pone un papel encima y se lo prensa. Y así sale la hoja que luego se encuaderna con las otras hojas que se hacen con tipografía de plomo una por una. Las maderas con las cuales Calcar hizo esto estuvieron conservadas hasta hace relativamente poco en un museo en Alemania. Sin embargo, durante la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaban vencidos los alemanes, comenzaron a probar armas nuevas. Y entre las armas que probaron fue una bomba que podía perforar búnkeres. Es decir, era una bomba muy pesada que tenía una primera explosión que rompía, digamos, chocaba, explotaba cuando chocaba con el techo de una edificación, pero luego que rompía el techo, por el propio peso, iba más abajo y chocaba y por el peso penetraba hasta el sótano y ahí explotaba el todo. Y decidieron probarla justamente en un museo, que no era un objetivo militar, pero lamentablemente allí en ese museo estaban las tablas de Calcar,
que habían hecho para... Felizmente, pocos años antes, un grupo de interesados en historia habían obtenido el permiso para obtener una edición de este libro. Y usando la misma técnica de 1500, se tomó las placas, se las entintó y se hizo un tiraje muy pequeño de una cantidad de alrededor de 500 ejemplares, que se quedaron con estos coleccionistas que financiaron esto. Costó un montón de dinero esto fue antes de la Segunda Guerra Mundial, y estos ejemplares fueron repartidos también entre diversas partes, ¿no? De esos ejemplares es el que yo tengo uno, que lo obtuve de una manera muy curiosa en España, en la librería del colegio, en la librería del Palacio Real, de una forma muy curiosa que en algún momento tal vez les pueda comentar. De pura suerte conseguí un ejemplar a un precio además baratísimo, para mí caro en esa época, pero baratísimo con lo que valía y con lo que vale hoy en día esto, ¿no? Bueno, entonces acá vemos la anatomía como filosofía y como arte. Veamos la influencia finalmente de Vesalio. Las correcciones que hizo a Galeno no fueron completas. Dejó mucha tarea pendiente para los que lo sucedieron. Pero de ahí en adelante la anatomía es la misma que están estudiando hoy día y que mañana, bueno, hoy en la mañana creo que han tenido un examen o han tenido una práctica. Es decir, estaba basada en la disección y la observación por mí mismo. Yo mismo descubro y voy diciendo, y si lo demás comprueban, se convierte pues en un epónimo, ¿no? La fosita de fulanito, el apéndice de fulano, de sutano, algo así. De ahí en adelante las ciencias de la anatomía se basan en la demostración, lo que ustedes ven en su clase teórica y que luego pasan ahí. Y bueno, ya ustedes ya no tanto, pero por lo menos en mi época, 30 años atrás, teníamos que llevar un cuaderno muy grande y nuestros colores y dibujar, y dibujar, y dibujar, y dibujar. Y los profesores, los más destacados, tenían una habilidad extraordinaria para dibujar en la pizarra cada día, una obra de arte con tiza. En la pizarra con tizas de colores dibujaban algo que podría perfectamente estar en un atlas de anatomía. Esa era la anatomía que se enseñaba hace tiempo atrás, con mucho detalle. Sin embargo, lo más importante de la influencia de Vesalio es que este ataque que hace a la anatomía galénica le quita la base. Para Galeno, la anatomía tiene un orden en función de la fisis. Para él ya no, es una estructura, es una estructura que tiene columnas, vigas, luego tiene cosas que lo rellenan como paredes, los músculos, y luego tiene elementos como los cables que van de un lugar a otro, y tiene dentro algunos equipos, algunas máquinas que hacen que funcione. Cambia totalmente. El órgano, la función que tiene el órgano, no es lo que hace a la anatomía, sino es al revés, ¿no? Entonces, eso deja sin base a la fisiología. La disección anatómica y en adelante se convierte en esto, ¿no? Y ustedes cambiando ahora con sus zapatillas, con sus polos, con lo que sea, con sus vestimentas, más o menos hacen lo mismo que se hacía desde la época de aquí. Ahora veamos dos temas más. La circulación de la sangre. Miguel Servet es uno de estos médicos, nigromantes, que se dedicó a la astrología judiciaria. Además era teólogo. Nació en Huesca, estudió leyes, luego fue un iconoclasta, escribió sobre la Trinidad, opiniones distintas que ya le llamaron la atención los católicos y los reformistas. Luego entra a la Facultad de Medicina y estudia junto con Vesalio, aunque aparentemente nunca tuvieron un mayor contacto. Y de ahí lo expulsan porque se dedicaba a hacer la astrología judicial, es decir, a adivinar. Y luego escribe un manuscrito que se llama La restitución del cristianismo, algo así como el cristianismo revivido. Allí dice varias cosas, entre ellas, en base a estudios médicos, descubre o llega a la conclusión lógica que la sangre tiene que circular, ¿no? Que tiene que haber una circulación menor. Y eso es parte de un escrito teológico que se lo envía a Calvino, pero que pensando que Calvino lo va a aceptar y lo va a proteger de la Inquisición, donde que él pensaba que la Inquisición realmente lo iba a castigar, lo iba a meter a la cárcel. Lo cierto es que se lo manda a Calvino y después va amparado en que va a protegerlo a Calvino, y Calvino no solamente lo manda a destruir todas sus obras, sino que lo quema a Servet, que es una de las víctimas de esto. Pero lo quema no porque da la circulación menor, sino lo quema porque da ideas galénicas muy distintas. Esta es la circulación menor según Galeno, ¿no? El hígado
hacía que hubiera la sangre viva, llegaba a la aurícula derecha, pasaba al ventrículo izquierdo, ahí una parte iba al pulmón para nutrir al pulmón, pero la mayor parte pasaba a través del septo interventricular, pasaba al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo iba a todo el cuerpo. Lo que nosotros sabemos es la circulación que es distinta. Hay una anastomosis en el pulmón y la sangre que sale impulsada de la aurícula, ventrículo y luego pasa al pulmón. Allí se oxigena, llega a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y ahí pasa. Esto fue lo que escribió Galeno, pero esto fue lo que escribió Servet y logró con eso que finalmente, además sus posiciones teológicas lo quemaran. El otro personaje es Paracelso. Paracelso llamó, se tiene un nombre muy curioso, Wilhelm era de la familia Hohenheim, la familia real, pero él en realidad no era de la rama pobre, era Philippus Theophrastus von Hohenheim. Su padre lo llamaba de otra manera, pero él utilizó el nombre de Paracelso. Celso es un personaje que escribió mucho, mucho sobre diversas ciencias al final del periodo romano, y él era como Celso. Paracelso significa como Celso, eso, escribo de todo como Celso, ¿no? Bueno, lo cierto es que Teofrasto Paracelso rompe con toda la fisiología, dice que todos están absolutamente mal, que la fisiología de Galeno, la medicina de Galeno, todo está mal, que en realidad todo es químico. Con otros términos, dice que todo es químico y es un precursor de lo que es la terapéutica y la interpretación química de la vida, bioquímica, diríamos hoy día, de la vida, de la muerte y de todo lo demás. Es extraordinario el trabajo de Paracelso, pero no tenemos mucho para ver. Solamente quería mostrarles este cuadro, que miren ustedes qué modernidad. Acá está Paracelso como saliéndose del cuadro, pero es un cuadro de Rubens. Rubens, en esta época, logra un efecto muy moderno, ¿no? Bueno, finalmente vamos a ver la cirugía renacentista. Estos son instrumentos quirúrgicos del siglo XVI. Miren cómo se operaba, y en esa época no había anestesia, analgesia, no había antisepsia. La cirugía era una cosa cruel y casi siempre con pésimos resultados. Acá, por ejemplo, hay un ejemplo. Se pensaba que la locura era producida porque había una piedra que concretaba la humedad que había en el cerebro y que esa piedra daba la locura. Y que para que una persona loca le extraían la piedra de locura. Y era algo frecuente que hicieran esta operación y por supuesto no sacaban ninguna piedra. La piedra tenían escondida por ahí en la mano, en la boca, qué sé yo. Le hacían un corte y le sacaban y supuestamente el loco se curaba de eso, ¿no? Ahí viene una imagen del loco, el cirujano, que era un nigromante, era un viajero, era un estafador en realidad, muy lejos del prestigio que tenían los médicos. Pero frente a esto aparece Ambroise Paré. Ambroise Paré era un cirujano, o sea, muy humilde, y era un cirujano militar. En el Hotel Dieu, o sea, en la casa de Dios u hospital francés, aprende la cirugía y luego va a atender a los soldados en las batallas. Y en las batallas comienzan a aparecer las primeras armas de fuego. Y hasta entonces, y es algo que notaron en esa época, una herida por arma digamos, arma blanca, una espada, una flecha, una lanza, producía heridas, pero no, en muchos casos las personas se recuperaban de eso. A veces sí, a veces no, depende de cómo sangraran, era la hemorragia, pero no se infectaban mucho, pues, la sociedad general. Pero en cambio, cuando las primeras heridas por arma de fuego casi siempre producían la muerte, producían una necrosis, una sepsis, llamaríamos hoy día, y la gente moría. Y el tratamiento era porque pensaban que la pólvora, que junto con la bala salía la pólvora y quemaba un poco, las balas de esa época tenían un alcance de 20 metros, 30 metros, no muy lejos. Y muchas veces la piedra, porque no era una bala de metal, sino una piedra que se metía y se la rodeaba de pólvora, y eso se prendía una mecha y la pólvora se encendía y entonces lanzaba la piedra con fuerza, pero la piedra iba arrastrando un poco de pólvora, chocaba con la piel de la persona y penetraba, generalmente no en forma no muy profunda, también la quemaba y dejaba ahí impregnado pedacitos de pólvora. Entonces pensaban que la pólvora en realidad producía un envenenamiento, entonces pensaban que la muerte por arma de fuego no penetraba muy adentro, no era terrible la bala en sí, porque no tenían mucha fuerza las armas de esa época, era por el envenenamiento con la pólvora. Entonces el tratamiento era como envenenamientos. ¿Qué hacían? Le ponían aceite caliente, lo quemaban, con lo cual aumentaban la inflamación, se producía la necrosis y finalmente la persona moría. O sea, una persona herida por arma de fuego casi era muerte segura. Y entonces esa técnica de echarle aire aceite caliente, de quemarlo, después de limpiar la herida con la crin de un caballo, agarraban un caballo de lo que está por ahí, le cortaban la crin o la cola y con eso limpiaban la herida. Esas técnicas, lógicamente, como ustedes se imaginan, empeoraba y hacía que prácticamente todos murieran. Pero ¿qué hizo Paré? Una vez cuando estaba en plena batalla, se le acabó
el aceite hirviendo, se le acabó las cosas. No tenía que, entonces, ¿qué se le ocurrió? Algo empírico como quien casi natural, lo que le brotaba. Agarró y limpió con agua y jabón la herida y lo tapó. Y entonces encontró que había un grupo de soldados heridos por arma de fuego que, para los cuales había alcanzado el tratamiento tradicional de quemadura, de aceite, de carne de caballo, qué sé yo, y otro grupo al cual no le había alcanzado tal. Y lo normal era que el grupo tratado con los métodos tradicionales, por lo menos la mitad aparecieran con fiebre y a los pocos días morían, y la otra mitad que aparecía sin fiebre se salvaba, o a veces menos, el porcentaje era menor. Entonces él esperaba al día siguiente encontrar pues la mitad de los tratados tradicionalmente con fiebre, la otra mitad no, pero los otros que no le había echado ninguno de los métodos tradicionales pensaba que todos iban a estar enfermos con frío y todos iban a morir. Para su sorpresa encontró que prácticamente todos los que habían sido tratados simplemente lavando con agua, jabón y vendando la herida estaban bien, mientras que los otros había la tradicional porcentaje de enfermos con fiebre. Y entonces él no sabía por qué había ocurrido esto, pero así como el dicho dice, si con sopa mejora, sopa toda hora, siguió haciendo esto, hasta el punto que los soldados se pasaron la voz y entonces querían que todos atendiera a Paré, o a alguien que hiciera como él, y por esto llegó a ser el médico más conocido, y el rey de Francia lo distinguió y pasó a esta punto. El rey de Francia lo reconoció como cirujano. Hasta ese momento solamente había médico real, después había el farmacéutico real, pero el cirujano no, el cirujano un subordinado. Pero el rey de Francia creó el cargo de cirujano real, se lo dio a Paré. Y Paré era una persona muy humilde, porque él dice, bueno, en francés decía, ¿no? Yo lo vendé, Dios lo curó. Esa era su frase de humildad. Sí, yo no he hecho nada, porque todo el mundo la daba a él. Entonces, él representa un nuevo nacimiento de la medicina y la cirugía, que dotado de las nuevas visiones anatómicas de Vesalio, dotado de ese ímpetu hacia lo químico que lo mete allí para Celso, y con esta nueva intromisión de la cirugía y las capacidades técnicas manuales del ser humano, van a dar lugar a la medicina moderna, que será motivo ya de la próxima clase. Hasta aquí la clase. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias Sí, por igual darnos la facilidad de poder transmitirnos la clase para esta hora. no hay problema. Bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias, doctor. Nos estamos viendo el siguiente jueves que viene a hacer el examen. Así es. Para el examen no va a haber clases, solo va a haber examen. Listo, doctor. Es en sillas naranjas, ¿cierto? Sí, yo creo que sí. En sillas naranjas para todos el grupo, y van a ser 10 preguntas de alternativa múltiple, ¿no? Que están referidas a las clases que hemos hecho, a las láminas y bueno, y a lo que se ha dictado, ¿no? Porque como verán ustedes, muchas de las láminas lo que más es una imagen que representa la idea, pero no está tanto en texto. Así que tienen que referirse a lo que se ha hecho en las clases. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Nos vemos en la universidad. Hasta luego. Bueno, hasta luego.